2000 especies que se conocen claramente descritos los comportamientos homosexuales. Es un placer hablar en este edificio, donde las relaciones lesbianas, y en este caso sí lo podemos decir tranquilamente, eran muy frecuentes durante, por ejemplo, cuando esto funcionaba como una fábrica de tabaco. Describía en el siglo XIX un autor que tenéis ahí, como en España, en la fábrica donde se contrata a muchas mujeres adultas, especialmente en la gran fábrica de tabaco de Sevilla, las relaciones lesbianas parecen ser frecuentes. Y es una vergüenza que la universidad tenga posturas tan homófobas que permitan que se venda un libro en esta universidad por parte del movimiento cultural cristiano que se llama Conocer y sanar la homosexualidad. Es una vergüenza que el rectorado proteja este tipo de comportamientos homófobos en una universidad que tiene que ser un ejemplo a la sociedad de respeto de la diversidad. Y homosexualidad en nuestra cultura tiene implicaciones muy fuertes que vamos a intentar quitárnoslas de la cabeza, al menos durante la primera parte de mi intervención. No podemos guiarnos por la concepción que nosotros tenemos de la homosexualidad en el ser humano. La mayoría de las especies animales son dioicas, tienen dioecia, es decir, tienen los sexos separados en individuos diferentes y por lo tanto ahí sí podemos explorar las relaciones homosexuales. ¿Cuántas especies muestran comportamientos homosexuales? Ahí tenemos una especie en la que tiene comportamientos homosexuales bastante frecuentes, el bisonte americano, incluso con cópula y penetración anal total. José decía antes que unas 1500 especies animales presentan comportamientos homosexuales. Eso es lo que se conoce, lo que está estudiado, pero todos los modelos nos dicen que prácticamente todas las especies animales con dioecia presentan comportamientos homosexuales. Lo que pasa que no están estudiadas desde este punto de vista y algunas veces, cuando se han encontrado históricamente comportamientos homosexuales en muchas especies, se han interpretado como otra cosa. Porque normalmente el hombre, normalmente era un hombre que hacía la investigación, culturalmente no estaba preparado para identificar esos comportamientos homosexuales y entonces tenía miedo de lo que le pudieran decir. De hecho, los primeros que empiezan a describir comportamientos homosexuales en animales desde un punto de vista científico son atacados por la comunidad científica, por la iglesia, por muchísimos grupos sociales. Los acusan de haberse inventado los datos, los acusan de que no han tomado los datos correctamente, los acusan directamente de homosexuales. Entonces había un miedo en la comunidad científica que estudia el comportamiento animal, la etología, a entrar por este camino y estudiar la homosexualidad en el mundo animal. Entonces, 1500 especies, podemos decir 2000 especies que se conocen claramente descritos los comportamientos homosexuales. En general, en muchísimas. Parece que la bisexualidad es algo totalmente extendido en el reino animal. Fijaros, este es un ejemplo que es brutal de cómo los prejuicios de los investigadores a lo largo de la historia han llevado a que no se conozcan y no se identifiquen las relaciones homosexuales. En esta colonia de albatros de Laysan, en Hawái, se estaba estudiando durante décadas y décadas, se sabía ya perfectamente qué hacían todos los albatros, cuánto tiempo se llevaban volando por el mar buscando alimento, cuántas crías tenían, cuántos huevos ponían, la mortalidad, la natalidad, el cortejo de apareamiento, se conocía prácticamente todo de los albatros. Y hace 8 años hay una investigadora que le da por hacer análisis genéticos y descubre que un tercio, más del 30% de las parejas, están formadas por 2 hembras. Claro, hasta entonces se estaba estudiando la colonia y se daba por hecho que si había parejas que criaban empollaban los huevos y criaban a los polluelos, se daba por hecho que eran macho y hembra, porque los investigadores iban con unos prejuicios determinados. Ahora se analizan genéticamente porque a simple vista no se pueden diferenciar los machos de las hembras y nos damos cuenta que las relaciones lesbianas están muy extendidas en esta colonia de albatros. Lo mismo ocurre en las poblaciones, por ejemplo, que se han estudiado de gaviota occidental, pero posiblemente ocurra en todas las gaviotas, que hay relaciones lesbianas muy importantes en la población. Claro, las hembras estas copulan con machos y la única relación que tienen con el macho es la copulación y después ya ellas
Crían a la prole, las dos juntas, la alimentan y todo. Curiosamente, el éxito reproductivo de las parejas lesbianas no es tan alto como de las parejas heterosexuales, porque el macho tiene más fuerza y puede llegar más lejos y puede conseguir más alimento, pero es un éxito reproductivo mayor a la de las hembras que crían solas a sus polluelos. Entonces, por aquí ya vemos un poco cómo, si dejas más descendientes cuando tienes unos comportamientos homosexuales determinados, podría seleccionarse, si es que hay algún tipo, ahora hablaremos de eso, de implicación genética, si el comportamiento homosexual está grabado en los genes, y eso hace que tengas más descendientes, según la selección natural, se favorecerían a los comportamientos homosexuales en un contexto determinado, ¿no? Esto ya iremos entrando en profundidad un poco en este tema. En muchos estudios que se da por hecho que son relaciones heterosexuales, posiblemente nos encontremos, si vamos analizando en detalle, relaciones homosexuales. Yo no he visto ningún documental de la 2 que nos muestre la de relaciones homosexuales que hay en la sabana. Pero es que cuando los científicos se acercaban a las jirafas y empezaban a estudiarlas, lo que pone ahí, cuando un macho olía a una hembra, era anotado como relación sexual. Cuando un macho se acercaba a otro macho y tenía relaciones anales completas con orgasmo incluido, eran anotadas como dominación. Entre los machos no había relación sexual, había dominación de un macho sobre el otro. Sin embargo, cuando se acercaba a una hembra, ya, por poco que hiciera, ya era un cortejo. Entonces, los investigadores tenían una visión muy dirigida y no estaban analizando bien las relaciones. Además, otra visión, otro prejuicio que han llevado los investigadores históricamente cuando se han acercado al comportamiento animal es pensar en el sexo como algo unido a la reproducción, también influenciado en la cultura occidental por la visión católica, ¿no? La visión cristiana del sexo. Claro, es un error total. Es un error en el ser humano, no digamos ya en el mundo animal, el relacionar las relaciones sexuales con la reproducción. Entonces eso también ha marcado mucho que haya estudios muy incompletos. Muchos de estos estudios no estaban dirigidos a investigar esto, sino que por serendipidad, por casualidad, se lo han encontrado, lo han anotado, peor o mejor, y después gente que ha ido ya a analizar otra vez, a revisar esos datos, han visto que lo que otros no habían visto, tenían ya anotado o lo habían interpretado de una manera, eran realmente comportamientos homosexuales. Fijaros, solo entre las aves hay cerca de 130 especies en las que se ha estudiado con detalle comportamientos homosexuales. Entonces al final parece, lo que os decía antes, que lo que ocurre en la naturaleza es que tenemos una bisexualidad muy extendida, después hablaremos también un poco más de esto. Los modelos genéticos afirman en el ser humano que la mayoría, lo voy a adelantar ya, que la mayoría de los individuos no son ni totalmente heterosexuales ni totalmente homosexuales, sino que hay ahí un gradiente de bisexualidad donde está la mayor parte de la población según los modelos genéticos. Otra cosa después es el ambiente social, el ambiente cultural, que marca por supuesto unos comportamientos totalmente diferentes a una bisexualidad extendida, o quizás no. Fijaros, ejemplos clásicos.